Bueno, decíamos antes, o terminábamos con el método axiomático, que se basa en unas cuantas verdades y la aplicación de la lógica. Y que el método axiomático de las matemáticas, lo que se hace para que tenga utilidad, para que tenga y nos permita de alguna manera construir o entender la realidad, es obtener una imagen formalizada de la realidad mediante las definiciones y mediante un sistema de axiomas o postulados que, combinado con la lógica, podemos tener de verdad de otras verdades. Insisto en que no tiene sentido decir si esto es verdad o no es verdad, ni que la demostración añade nada. Si algo es verdad, pues es verdad, no cabe duda. Que la utilidad de la demostración es usar una herramienta probada y que admitimos todo, que es la lógica, y partir de unas verdades muy pocas, de manera y poco cuestionables, y que representen la realidad. En la medida, de hecho en matemática, lo importante al hacer un modelo matemático es saber acertar en las definiciones y en los axiomas que me dan la imagen de la realidad, para que aquello tenga utilidad. ¿De acuerdo? Hablábamos antes de que en matemática hay una cosa que no es exactamente eso, que es el isomorfismo, que entre estructuras matemáticas distintas, pero que mantienen una correspondencia, de manera que una proposición, un acerto en una de las estructuras, se puede ver la contrarréplica o la contrapartida en la otra estructura. De hecho, eso en su momento, con la teoría de la categoría, porque en matemática también existe mucho abuso de las cosas, y cuando se coge un camino, pues hasta que se agota ya se empiezan a decir tonterías que no sirven para nada, como en cualquier cosa de la vida. Entonces vamos a usar esta idea fundamental, que las matemáticas lo que hacen es modelar la realidad, y que las matemáticas, no cabe duda, que por mucho que modelen la realidad, las proposiciones que yo vaya obteniendo con la lógica, aplicando la lógica, tienen que dar cuenta de la realidad, si no, no sirven para nada. Otra cosa es que haya modelos matemáticos donde ya el matemático en plan purista trabaja sobre esos modelos y, como decíamos antes incluso, se puede adelantar a la propia realidad definiendo una estructura que al principio no tienen una particular aplicación y luego con el tiempo pues sí la tienen, ¿de acuerdo? Entonces vamos a aplicar esto de modelización de la realidad al caso de la paradoja de Aquiles y la tortuga, de Zenón. Bien. Es una paradoja que se basa en que Aquiles, que es un héroe legendario caracterizado por su velocidad, si está a cierta distancia de una tortuga, caracterizado por la lentitud, jamás llegaría a cogerla. Entonces vamos a plantear un poquito la idea de esto. Esa es la hipótesis que quería demostrar Zenón. Que sí, no coge a... Claro, la paradoja de Zenón, es que ¿cómo puede ser alguien más rápido que otro? Y no cogerla, y no llega a cogerla. Pero es verdad que también con una distancia que le lleva de ventaja. Sí, con una distancia que... Pero nosotros en la realidad veríamos que aunque Aquiles estuviera a una distancia de la tortuga, la coge a la tortuga en D partido VA menos VT, donde VA es la velocidad de Aquiles y V sub T. Que tenga un poco de más velocidad que la tortuga. Claro. Es como estos camiones que adelantan uno al otro y tardan, pero lo adelantan. Claro, al final lo adelantan. Tardan 10 minutos en adelantarlo, pero lo adelantan. Efectivamente. Entonces, claro, lo que hace Zenón es lo siguiente. Sitúa en este punto a Aquiles con la velocidad V sub A y la tortuga está a una distancia D con la velocidad V sub T. Aquí estaría la tortuga. Y el razonamiento que hace Zenón es el siguiente. Cuando Aquiles llega al punto donde está la tortuga, por muy rápido que vaya, necesita un tiempo, que de hecho ese tiempo es D partido velocidad de Aquiles, ¿de acuerdo? Y Zenón dice, bueno, si cuando Aquiles llega desde donde él está hasta el sitio donde está la tortuga, necesita un tiempo que es D partido V sub A, que es la velocidad de Aquiles, la tortuga habrá andado algo, y de hecho, claro, ha andado el tiempo que ha transcurrido por la velocidad de la tortuga, que es el espacio que sea, ¿de acuerdo? Luego dice que aquí gráficamente, pues podemos decir, exagerando mucho,
porque la tortuga estaría por aquí, con su V sub t correspondiente, pero por aquí, han dado este trozo. Lógicamente, ahora Aquiles, que ha llegado hasta aquí, tiene que andar este recorrido de la tortuga. Como este recorrido es esta distancia, pues el tiempo que tarda ahora Aquiles en este trocito es la distancia esta dividido por la velocidad de Aquiles. Y claro, la tortuga también sabe. La tortuga vuelve en el Claro. tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos aquí que Zenón lo que ha cogido una sucesión infinita de momentos. Porque Zenón trabaja con la idea del infinito itinerante, no un infinito actual, sino un infinito que voy recorriendo mentalmente. Como Zenón entiende inconscientemente, o está en el subterfugio de su razonamiento, que tengo que recorrer una serie de puntos infinitos y que algo tardaré, Sí. pues nunca, porque sería infinitas veces pequeños momentos, si Se tú quieres. aparta de la realidad. Claro, pero se aparta de la realidad y ahora veremos por qué la realidad dice otra cosa. Luego, lo que falla es el modelo de Zenón, pero, insisto, con la beatería cultural correspondiente que decía Ortega, como Zenón es de hace muchos años, lo hemos estudiado en muchos sitios, y la gente se ha plegado, y vienen los libros y demás, pues dice, bueno, pues Zenón, verá tú, pues peor para Zenón, porque lo que él dice no coincide con la realidad, luego Zenón está equivocado. Luego hay que ver cómo está equivocado. Entonces ahí entra Gustavo Bueno y una serie, y mucha gente ha hecho análisis muy concienzudos del tema, con películas, que si problemas del espacio-tiempo, que no, olvídate. Nosotros lo que tenemos que partir de que la realidad es soberana, porque es lo único que tenemos, y un modelo, si se refiere de la realidad, tiene que explicar la realidad y no lo que a mí me dé la gana. Sí, visto así jamás la alcanza. Claro, visto ahí. En ese pero mundo vamos, de ahí. claro. Pero el abordaje matemático de esto, que luego veremos otros caminos, pero matemáticamente, ¿cómo se aborda esto? Pues matemáticamente se aborda de la siguiente manera. A partir de Cantor, el matemático Cantor, creador de los cardinales transfinitos, cardinalidad de los conjuntos y demás, Cantor da otra definición de infinito distinta a esa itinerante o viajera, que es que yo voy recogiendo, ¿no? Que en realidad se basa más bien en recursividad. Cuando llego a un punto siempre hay otro, y dice, oye, pues esto no va a acabar nunca, luego va a ser infinito, ¿verdad? No. Pero Cantor da una definición que luego también, como todo es discutido, por ejemplo, por René Thom, porque René Thom, medalla Fiel, matemático francés, el de la teoría de catástrofes, dice que esa definición de Cantor de infinito no tiene un subconjunto sustrato y técnicamente lo rebate. Pero el modelo actual de infinito se basa en Cantor, y es que un conjunto tiene cardinalidad infinita cuando yo ese conjunto lo puedo poner en correspondencia con un subconjunto propio de ese conjunto. Correspondencia biyectiva, 1 a 1. Ejemplo, los números naturales. Los números naturales, todos sabemos, debemos saber, que son el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿de acuerdo? Los números pares, estarás de acuerdo que es un subconjunto propio de los números naturales. Es decir, todo número par es número natural